Lo que vamos a estar discutiendo, ¿verdad?, en la noche de hoy es cuál es el sistema que existe actualmente cuando estamos hablando en términos de tomografía computarizada o CT para hacer nuestros reportes, que es el famoso CAD-RATS, y cuáles son, ¿verdad?, las limitaciones que presenta ahora mismo y el futuro del cardiac imaging y de CAD-RATS per se. Así que esto lo explicó muy bien el doctor anteriormente, ¿verdad? Pero la razón por la que nos importa la enfermedad coronariana es porque es la causa número 1 de muerte en los Estados Unidos, no solo en hombres, sino en mujeres también, y afecta a todos los grupos raciales y étnicos, que eso es algo que a mí me gusta resaltar, porque yo que también trabajo con cáncer de pulmón, ¿verdad? Siempre estamos hablando de quienes afectan más a algunas poblaciones, pues la enfermedad del corazón y las enfermedades cardiovasculares afectan a todo el mundo, ¿ok? Así que eso es una cosa bien importante. Y cuando hablamos en términos de no solo de la cantidad de pacientes que se afectan por estas enfermedades, sino también el costo que esto representa para la medicina en los Estados Unidos. Así que desde el 2018 a 2019, en ese periodo, el sistema de salud de los Estados Unidos utilizó 240 billones de dólares, billions en inglés, que es mucho dinero, ¿verdad?, para los servicios cardiovasculares. Así que esto no solo tiene una alta mortandad y morbilidad, sino que también representa un alto costo para nuestros sistemas de salud. En específico, la enfermedad coronariana, ¿verdad? Hablábamos de que afecta de 1 a 20 adultos mayores de 20 años, así que cada vez se está viendo también en pacientes más jóvenes, que ahorita el doctor mencionaba de que hablamos de los pacientes jóvenes, son aquellos de menos de 65 años, y esto es importante porque en el 2021 en Estados Unidos, 2 de cada 10 muertes en los pacientes menores de 65 años era por enfermedad coronariana. Y les estoy haciendo hincapié en esta edad de los 65 años porque, como mencionó el doctor anteriormente, es una de las cláusulas para escoger a la hora de elegir qué estudio vamos a hacer. Disculpen. Aquí estamos. Ok, ¿y qué es un CT cardiovascular o tomografía computarizada cardiovascular? ¿Verdad? Y nótese que no hable solo de enfermedad coronariana o de CT coronaria. Existe lo que hablamos cuando hablamos de un CT cardiovascular, es cualquier estudio de CT que se utilice para evaluar la anatomía y la función del corazón y de las arterias coronarias. Se utiliza el gatilleo de electrocardiograma para adquirir las imágenes en distintos puntos del ciclo cardíaco, y usualmente si vamos a evaluar las coronarias, lo que nos importa, ¿verdad?, es el último tercio del ciclo cardíaco, ¿verdad?, que corresponde a diástole. Y esto no es porque esa parte específica del ciclo cardíaco, es porque aquí también es donde vamos a tener menor movimiento. Y cuando nosotros hablamos de evaluar las coronarias por CT, ¿verdad?, no es lo mismo que hacer un CT de pecho, un CT de cabeza. Nosotros tenemos que hacer reconstrucciones multiplanares que evalúen cada una de esas arterias en su plano axial real. Y cuando hablamos en términos, ¿verdad?, de la dosis de radiación que estábamos mencionando anteriormente, un CT cardiovascular por lo general tiene alrededor de 3 a 5 milisieverts, para que tengan una idea. Ok, y existen 3 maneras en las que podemos hacer estos estudios, como les mencionaba, del gatilleo de EKG, y van a ver que en la imagen A dice retrospectivo sin modulación, y vean que eso es un trazado de EKG y tiene una franja gris, que no sé si se está proyectando igual, sí. Tiene una franja gris atrás, y eso lo que quiere decir es que yo estoy tomando imágenes a través de todo el ciclo cardíaco. Así que no solo estoy dando radiación y estoy tomando imágenes, sino que estoy haciéndolo a través de todo el ciclo cardíaco. Si por el contrario miran la imagen B o en el medio de la imagen, van a ver que ahora dice retrospectivo con modulación. Y de nuevo tengo todo el trazado, pero tengo ahora que esa franja gris tiene áreas que sube y baja, sube y baja. Así que quiere decir que ahora yo estoy tomando y obteniendo información y estoy dando radiación a través de todo el ciclo cardíaco, pero tomo unas en particular en esas áreas del ciclo cardíaco que son las que me importan. Así que modulo cuánta radiación va a estar recibiendo ese paciente. Si por el contrario hablamos de la imagen C o la que está inferior, ¿verdad?, que dice triggered, eso es lo mismo que prospectivo. Y cuando hablamos de prospectivo es que yo le voy a decir a la computadora, vas a tomar imágenes y vas a dar radiación solo en esta parte del ciclo cardíaco. ¿Y por qué eso es importante? Porque como ven, en la imagen A es donde más información yo voy a obtener, ¿verdad? Tengo más radiación, pero tengo más información porque tengo información de todo el ciclo cardíaco, versus en la C, que representa menor radiación para el paciente, voy a tener, así que eso es buenísimo, sobre todo en los pacientes más jóvenes, pero no voy a tener toda la información posible del ciclo cardíaco.
Y algo que siempre me preguntan es, ¿verdad? ¿Cuáles son los pacientes que yo necesito hacerle este estudio? ¿Para quién está indicado? Así que si hay un slide importante va a ser este y el próximo se los voy a enseñar más adelante. Les voy a decir, este es el otro slide que quería que se llevaran para su casa. Son las indicaciones, ¿verdad? Y las contraindicaciones para hacer estos estudios. Y van a ver que las indicaciones, la principal y es la más que a mí me marcan, ¿verdad? Es chest pain o dolor de pecho, sudden cardiac death, y se los voy a explicar eso un poquito más adelante porque dicen, ¿verdad? Sudden cardiac death, si el paciente murió porque le estamos haciendo el estudio, pues no, estos son los pacientes que tienen esos near misses events y llegan a nosotros porque estamos buscando tal vez una anomalía de una coronaria, algún curso inapropiado de una coronaria, ¿verdad? O las enfermedades congénitas. También lo utilizamos para hacer estratificación de riesgo de enfermedad coronariana y cuando el paciente tiene alguna contraindicación a los estudios, ¿verdad?, invasivos como un cateterismo. Se utiliza también para evaluar la patencia, ¿verdad?, o cómo están los bypass graft luego de que un paciente haya tenido CABG. Para tratamiento, ¿verdad?, o pre-operative planning, cuando estos pacientes van a ir a sala y necesitamos ver cuál es la anatomía, cómo está toda esa función cardiovascular. Los pacientes que tienen heart failure de nuevo o fallo cardíaco que no se conoce la causa, esta es una de las indicaciones. Cuando tenemos discordancia entre las imágenes y los resultados, ¿verdad?, luego de un stress test y el EKG. Los pacientes que se les va a hacer una implantación de las válvulas por vía transcatéter, como lo es el TAVI, ¿verdad?, o TAVR, dependiendo de la institución. Y también los pacientes que van a tener procedimientos de ablaciones que hacen los electrofisiólogos, que tengan AFib o cuando le van a poner algún device como los Watchmans, se les puede hacer un CT cardiovascular. Y de nuevo, nótese que estoy diciendo CT cardiovascular. Ahora yo les voy a hablar más adelante del CT coronariano como tal. Las contraindicaciones, y les voy a mencionar la única que en realidad absoluta, es la alergia al contraste o al medio de contraste que utilizamos, pero eso es cuando no es que el paciente es alérgico a marisco o el paciente alguna vez cuando chiquito, qué sé yo, le dijeron que era alérgico a la penicilina, que a veces lo ponen y no le quieren dar contraste, porque eso es lo que los pacientes han escuchado. La única contraindicación absoluta a recibir material de contraste para CT es que haya tenido una reacción al contraste con anterioridad. Si el paciente no ha tenido una reacción, ¿verdad? Lo que se hace es que se premedica y se le puede hacer el estudio. Lo otro es que, como mencionaba el doctor, para las imágenes de PET, nosotros necesitamos que estos pacientes puedan cooperar. Quiere decir que necesitamos que el paciente pueda seguir instrucciones, ¿verdad? Que pueda aguantar la respiración y que pueda cooperar, que no se mueva, ¿verdad? Porque los CTs han avanzado en la pasada década, sobre todo en esa última década, hemos avanzado un montón en todas las imágenes que podemos evaluar del corazón y nuestros CTs cada vez son más rápidos, pero el corazón puede ser más rápido, ¿verdad? Así que nosotros necesitamos darles ayuda, que el paciente no se mueva, que coopere para que las imágenes quedan de la mejor calidad posible. Y eso se los digo porque a veces los pacientes piensan que es que tienen que aguantar el aire. Yo siempre trato de hablar con los pacientes y de explicarle a los tecnólogos que no es solo, la máquina te va a decir que aguantes el aire y el paciente respire como si fuera a bucear y haga... No, lo que queremos es que pare la respiración. Así que si uno se lo explica, el paciente está más tranquilo, ¿verdad? Y se mueve menos y coopera con el estudio. Lo otro es los pacientes que están clínicamente inestables. Y esto es lo más importante, ¿verdad? Porque a medida que hemos comenzado a hacer estos estudios, ya en un setting hospitalario, los pacientes que están admitidos o los pacientes que hasta por sala de emergencia se les pueden hacer estos estudios, no queremos a nadie que esté clínicamente inestable, ¿verdad? Y eso es pacientes que estén un distrés respiratorio agudo, pacientes con hipotensión severa, una arritmia inestable. Y se los digo porque en muchos de estos centros de imágenes, el único médico que va a estar cerca de ese paciente es un radiólogo. Si yo no quiero correr una clave, ustedes tampoco me quieren ver a mí corriendo una clave. Así que nosotros necesitamos que los pacientes estén estables a la hora de poder hacerle estos estudios. Lo otro es la función renal, que es lo otro que nos preguntan, ¿verdad? Que tenga un GFR de más de 30 ya está bien. Ese es el protocolo que indica el Colegio Americano de Radiología, pero puede variar por institución. Hay algunas instituciones que son más severas con eso y quieren un GFR de más de 60, ¿verdad? Así que depende de institución, pero por lo menos las guías de radiología lo que indican es un GFR de más de 30, se puede hacer el estudio. Y ahora hablamos de los medicamentos, que les voy a estar enseñando más adelante lo que nosotros hacemos en el protocolo de estos estudios. Pero si el paciente no puede recibir beta bloqueadores para controlar su pulso,
pues no se le puede hacer esa parte del estudio, pero por eso digo, eso es una contraindicación relativa, ¿verdad? Así que porque hay otras medidas que podemos utilizar para bajarle ese pulso al paciente y no todos los pacientes necesitan que se esté beta bloqueado. Y lo último, ¿verdad? También que no pueda recibir la nitroglicerina, que eso depende del setting. La nitroglicerina se la damos para poder dilatar esos vasos y que los veamos mejor, pero no en todos los settings se les da y les voy a estar enseñando más adelante por qué. Ok, así que cuando hablamos como tal de un CT coronariano o el CCTA, que es el Coronary CT Angiography, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos mencionando? Ya vamos a olvidar aquellos CTs cardiovasculares. Lo que nosotros estamos hablando es lo que les mencionaba, que los CTs han avanzado significativamente, sobre todo en la pasada década, para la evaluación del corazón. Cuando hablábamos de los CTs en los 80, el corazón se veía como eso que se estaba moviendo ahí en el pecho, en un CT de pecho, ni lo mencionaban. Era como que el corazón está ahí, ¿verdad? Pero a medida que hemos ido progresando, ya van a ver cuánto detalle ya podemos dar del corazón, de las coronarias, de la función. Así que ahora existe, ¿verdad?, un consenso que se hizo a través de sociedades profesionales para establecer cuáles son las guías, y este documento es el que establece a quiénes se les hace este estudio y cómo se debe leer el mismo. Así que las guías lo que dicen es que el CT coronariano está indicado para los pacientes con riesgo intermedio que tengan dolor de pecho agudo, pero que no se conozca que tengan enfermedad coronariana. Y esto lo discutió el doctor ahorita, así que lo que voy a enfocarme es en esta parte, porque esto fue bien importante para los radiólogos. ¿Por qué? Porque ahora el CT coronariano tiene el avalo y es la mejor indicación que puede tener un examen médico, que es que se determinó que era clase 1, nivel A. Y clase 1, nivel A es la recomendación más fuerte que puede tener un examen médico, porque quiere decir que no solo es seguro, sino que hay evidencia significativa que avala que se haga este estudio. No solo prueban que es de bajo riesgo, sino que es beneficioso, efectivo y útil. Así que eso es lo mejor que puede tener un examen o una prueba de discernimiento cuando hablamos en medicina. Clase 1, nivel A. Esta tabla la enseñó el doctor anteriormente, ¿verdad? Pero lo que me quería enfocar es en la parte del CT, ¿verdad? Porque ahí va la parte, ¿cuándo vamos a hacer este estudio versus el otro? Muy bien lo mencionamos, depende de dónde estemos, ¿verdad? Y cuán disponible está el CT. Pero van a ver que el CT lo que requiere, en realidad en Puerto Rico lo podemos hacer en múltiples lugares, ¿verdad? Lo que necesitamos para hacer un CT, el CT está disponible en muchos lugares. Así que vamos a depender de esas características del paciente y qué es lo que el médico está buscando. Que yo siempre les digo, me pueden llamar y así hablamos. Pero ¿qué requieren para el CT? ¿Verdad? La parte que se hace sin contraste se utiliza para calcular el calcium score, ¿verdad? O cuánto calcio tienen las coronarias. Se supone que hay un CPT code que incluye las dos, la parte sin contraste y la parte con contraste. Esa parte sin contraste se hace prospectiva, así que no le vamos a dar radiación a través de todo el tiempo, solo vamos a tomar imágenes en un punto del ciclo cardíaco. El field of view es pequeñito, es solo para ver el corazón y para que calculemos cuánto calcio tiene. Si se hace ese estudio, se supone que si tiene más de 500 el calcium score no se le inyecta al paciente. ¿Por qué? Porque la sensitividad de la parte con contraste va a disminuir, ¿verdad? Pero si le hacemos la parte con contraste, ahí va si se hace retrospectivo o prospectivo. Y para eso lo que necesitamos es un CT con al menos 64 canales o detectores, perdón. Y la razón por la que digo eso es porque un montón de instituciones en Puerto Rico, ese es el tipo de CTs que tienen. Ven que no es tan complicado hacerlo. Lo que necesitamos de nuevo es un field of view pequeño para poder evaluar el corazón, y que cuando mencionamos, ¿verdad?, la resolución temporal, pues va a depender de cuál es el heart rate que tenga o el pulso que tenga ese paciente y las características de cada escáner. Hay unos mejor que otros. Este slide, ¿verdad?, tiene un montón de información, un montón de escritos, no se los voy a leer, pero solo quiero que sepan que se supone, ¿verdad?, que estos estudios coronarianos no los lea cualquier persona. Se supone que además de tener una residencia establecida que es o radiología diagnóstica o que haya hecho cardiología y haya hecho el fellowship en cardiología, perdón, tiene que haber completado un fellowship guiado aprobado por el ACGME que contenga los créditos CME categoría 1 para evaluación, ¿verdad?, de este tipo de estudios,
Pero no es solo que los haya visto, es que los haya supervisado, interpretado y reportado. Y ellos tienen un mínimo de cuántos estudios tienen que tener para poder hacer estos estudios. Y tiene que no solo haber completado esos créditos, también establece qué tipo de créditos tiene que tener, que incluyen imágenes cardíacas, CT cardíaco, anatomía, fisiología y patología del corazón. Así que no se supone que esto lo lea cualquier persona, ¿verdad? Es porque hay unas vías establecidas por la información que vamos a tener. Ok. ¿Y por qué el CT es importante, verdad? ¿Por qué quedan así de bonitos estos estudios, verdad? Porque el CT tiene un Negative Predictive Value muy bueno. Ahorita mencionábamos que una de las cosas malas que tenía el CT era que tenía un bajo Positive Predictive Value. Pero lo bueno del CT y su Negative Predictive Value alto es que si yo no veo enfermedad coronariana, el paciente en efecto no lo tiene, se puede ir tranquilo para su casa. Pero además de establecer si tiene enfermedad coronariana y estratificación de riesgo, también me dice cuánto se extiende esa enfermedad y cuál es la severidad de la misma. No solo eso, también podemos evaluar las características de la placa, ¿verdad? Y la composición de la placa cuando hablamos de los factores de alto riesgo de la misma. Y recientemente, ahorita mencionábamos que el Fractional Flow Reserve era considerado invasivo, pero ya se puede hacer por CT, ¿verdad? En los lugares que lo tienen. Y vamos a estimar cuán significativa es esa lesión y si presenta isquemia o no. Así que esto ha sido lo más reciente y lo que representa el cambio mayor y más significativo para nosotros. Así que si voy por esas indicaciones, acute chest pain o dolor de pecho agudo, para determinar si tengo enfermedad coronariana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué paciente es el que va a ir a hacer esto? Se supone que se le calcule el TIMI score o el Thrombolysis Myocardial Infarction score para que tenga uno de 4 o menos. Si tiene 4 o menos, el riesgo, ¿verdad?, de una enfermedad coronariana es bajo o intermedio. Así que estos son los pacientes que se benefician de hacerle el CT. Y como les mencionaba, porque tiene un buen Negative Predictive Value, si yo veo un CT que no tengo enfermedad coronariana significativa, entiéndase, estenosis de menos del 50%, yo puedo excluir un Acute Coronary Syndrome en ese paciente con seguridad. ¿Okay? Y esa regla se estableció por el American Heart Society, el College of Cardiologists, porque estos pacientes, dependiendo del setting donde usted esté, se hacen estudios coronarianos de CT por sala de emergencia, se pueden hacer. Y es para estos pacientes en específico. Ok, pero ahora el título de mi presentación, ¿verdad?, era CAT-RADS. Y esto se hizo, el Coronary Artery Disease Reporting and Data System. Es un método estandarizado para reportar y comunicar los hallazgos que veamos en un CT coronariano. Y la razón para esto, ¿verdad?, no es solo para darnos apoyo a los radiólogos y guiar, también para guiar el manejo de los pacientes. Pero lo principal y lo más que a mí me gusta es que es para que todos hablemos el mismo lenguaje. Se supone que no importa dónde le lean el estudio, se le dé el CAT-RADS y eso significa lo mismo para mí que para ustedes. Indique, le ayuda al médico a decir qué es lo que yo tengo que hacer ahora con este paciente. Esto se estableció con el Society of Cardiovascular Computed Tomography, con el American College of Radiology y el North American Society of Cardiovascular Imaging. Así que está de nuevo avalado por múltiples sociedades. Es un escrito en consenso que se hizo y lo endorsó o lo avaló también el Colegio Americano de Cardiología. Y de nuevo, esto es porque estas guías no solo son para cómo yo los reporto, sino también cuál es el manejo que se le da a ese paciente. El primer CAT-RADS se publicó en el 2016, pero el más reciente fue uno que tuvimos el update en el 2022 y eso es lo que yo les voy a estar enseñando ahora. Esta tabla, esta gráfica, simplemente es para que vean cómo ha ido un aumento las citaciones, ¿verdad?, del CAT-RADS desde que se estableció en el 2016 según los cuatrenios. Así que vean que ha ido un aumento. Este es el papel, como sale principalmente cuando nosotros buscamos el CAT-RADS. Esto es el Reporting and Data System, como se supone que se vea. Va de 0 a 5, ¿verdad? 0 siendo no tengo enfermedad coronariana, no plaque nor stenosis, y 5 que tengo obstrucción. Sé que se proyecta pequeño, pero les voy a estar enseñando lo que es eso. Y como les mencionaba, el más reciente, el volumen 2, se estableció en el 2022 y los cambios fue que añadimos unos modificadores. Eso es uno de los cambios, los modificadores, y también ahora hablamos de cuánto es el burden, ¿verdad? Cuánto calcio yo tengo en ese paciente. Se le añadieron otras características que van a ayudar
no solo a la descripción que nosotros hacemos, sino al manejo que se le va a dar a ese paciente. Y ahora añadimos isquemia, y eso es el famoso Fractional Flow Reserve, que con esta guía ya no hay que hacerlo de manera invasiva, se puede hacer por CT en los lugares que así lo tengan. Y también perfusión. Así que colectivamente, ¿verdad? ¿Cuál es lo que todos queremos como grupo? Es que esto nos ayude a mejorar el manejo y las decisiones, ¿verdad? Cuando estamos hablando del paciente. Así que los mayores cambios que vamos a ver, como les decía, es que sigue yendo de 0 a 5, pero eso no cambió, ¿verdad? No cambió. Pero ahora añadimos un grado de la placa. Eso quiere decir cuánto calcio tiene y se le va a añadir una P luego del CARBATS. Y otros modificadores que van en un orden específico, desde no diagnóstico, si tiene stents, si tiene grafts y la vulnerabilidad de la placa. Ok, así que el primero, ¿verdad? Este es el más bonito, CARBATS 0. CARBATS 0 lo que quiere decir es no plaque nor stenosis, así que no tengo enfermedad coronariana, no hay que hacerle ningún otro estudio, ¿verdad? Ninguna otra evaluación cardíaca. Y el manejo es reassurance, ¿verdad? Decirle al paciente, pat in the back, todo está bien, no hay que hacer más nada. Y para que vean qué bonito se ve, ¿verdad? Pues la LAD, las reconstrucciones multiplanares que hacemos, la LCX y la RCA, no placa, no estenosis. Esto en todos les estoy poniendo las imágenes de modelo que dan de ese paper cuando se publicó, y les voy a añadir imágenes mías para que vean. Esto es un CARBATS 0 que yo hice, ¿verdad? LAD, LCX y la RCA, no plaque nor stenosis. Cuando hablamos de un CARBATS 1, hablamos ahora de enfermedad coronariana mínima, quiere decir hasta un 24% de estenosis. Se interpreta así como Minimal Non-Obstructive Coronary Artery Disease. ¿Hay que hacerle otro tipo de evaluación? Ninguna. El manejo ahora hay que considerar, ¿verdad? La P, y ese es el plaque burden que les mencionaba. Si es P1, que es que tiene minimal plaque, ¿verdad? Es modificación de riesgo y puede dársele farmacoterapia preventiva. Si es P2, que esto es mild to moderate, se les da modificación de riesgo y farmacoterapia preventiva. P3 o P4, que es que tiene un burden de placa calcificada bastante significativo, pues ahí hay que hacer una modificación de riesgos más agresiva, ¿verdad? Pero nuevamente, para que vean un ejemplo, miren esta placa en el proximal LAD que está causando minimal stenosis. Un ejemplo de la institución, esto que les puse aquí es el calcium score, para que vean la reconstrucción como yo la hago y vean, de nuevo les mencionaba que tienen que hacerse reconstrucciones multiplanares para que podamos ver ese vasito como tal en su plano axial realmente como se supone que se vea. CARBATS 2 es cuando tenemos mild stenosis o leve. Esto es de 25 a 49%, se interpreta a sí mismo mild non-obstructive coronary artery disease. No hay que hacerle más ningún tipo de evaluación cardíaca. Y de nuevo, el manejo va a depender del burden de la placa que tenga el paciente. Así que P1 o P2, modificación de riesgos, farmacoterapia preventiva. P3 o P4, hay que ser más agresivos con ese manejo. Entonces, les voy a enseñar una imagen mía. Aquí, esto es las tablas, cuando nosotros las hacemos, comparamos el lumen, ¿verdad? Del área de estenosis, este es el normal, el área de estenosis y cuál es la diferencia. Así que aquí hay una placa, no sé si se está proyectando bien, pero lo máximo que tuvimos fue 30%, así que eso es leve, ¿verdad? Y se le da mild coronary stenosis. Cuando hablamos de CARBATS 3, y este es para mí el más complicado, ¿verdad? Porque CARBATS 3 es moderado de 50 a 69%, pero cambia, ¿verdad? Porque por un número, 49% es leve, 70% es severe. Así que los moderados para mí son los que queremos asegurarnos que ese estudio quede bien, ¿verdad? Que no tenga ningún tipo de movimiento, porque van a ver que aquí comenzamos a añadir ahora functional assessment. Así que luego de que tengo el CARBATS, ahora comienzo a recomendarle al paciente otro tipo de evaluación cardíaca. Y la razón por la que se hace esto, ¿verdad? Aquí lo tengo, es porque es hasta ese 69%. Así que esta placa puede ser significativa. Ese es el range medio el que estamos viendo. Cuando hablamos de 4A, aquí ya es severe stenosis de un 70 a un 99% en un solo vaso. Y no lo mencioné anteriormente, pero el CARBATS se le va a dar el peor que tenga. Así que si solo vemos una placa y solo la vemos en la LAD, pero esa placa es 70-99%, es CARBATS 4A.
Si tengo varias áreas de placa o enfermedad coronariana y algunas son leves, pero en una de ellas es severe, se lleva el 4A. Así que esto quiere decir severe stenosis y hay que considerar either el cateterismo o hacerle functional assessment. Y usualmente va a depender de cuánto es el burden de la placa que vamos a ver. Entonces les quería enseñar aquí un ejemplo, ¿verdad? Este es el lumen que estoy comparando, este es el lumen donde está la placa y esto es distal a la placa. Y vean aquí para que lo vean en la reconstrucción, donde está el calcio, ¿verdad? Ese plaque burden ahí y el de estenosis aquí no sé si se está proyectando bien, pero marca 75%, así que eso es severe stenosis. 4B ahora quiere decir que tengo 3 vasos con severe disease o que la left main tiene más de un 50%. Esto ya no dice podemos considerar el cateterismo, esto le recomendamos el cateterismo, pero el nombre que lleva el CARBATS es el mismo, severe stenosis. Y de nuevo, el manejo en cuanto a farmacoterapia y las modificaciones de riesgo va a depender de cuál es el plaque burden de ese paciente. Y todo esto se lo estoy diciendo porque han cambiado las cosas. Y les mencionaba que en las guías nuevas hablamos ahora de cómo es esa placa. Podemos hacer esa evaluación de la placa por CT. Y eso nos ayuda porque podemos tener pacientes que a lo mejor el plaque burden es P2, pero le está causando severe stenosis porque los vasos de él son finititos, ¿verdad? O porque esa placa está creciendo hacia adentro. Esas son las cositas que ahora nosotros podemos evaluar por CT. Este es un ejemplo aquí, miren todo ese chunk de calcio en la left main, que eso da más de 50, y miren la contraparte en el cateterismo. Esto es un ejemplo de nuestra institución, de nuevo, para que vean, miren todo ese plaque burden cuando no tienes ni lumen para comparar. Ok, y CARAT 5, que es el que no quiero ver, pero ayer tuve uno, es 100% stenosis, quiere decir que está occluded el segmento. Y esto cuando yo se lo explico a los residentes de radiología, les digo que no importa que tú veas contraste distal, si hay un punto donde tú no ves el contraste pasando, esa columna de contraste pasando, está ocluido, ¿verdad? Distal pueden ser colaterales, pueden ser otras cosas, pero si hay un área donde no esté pasando el contraste, eso está ocluido. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Miren aquí las flechas están marcando esa área donde no veo la columna de contraste. Miren aquí es un segmento bastante largo. Así que ese es el total occlusion, o puede ser hasta subtotal occlusion, lo que consideramos a veces, que es que pasa como un hilito bien finito. Yo digo que pasa un eritrocito por ese punto. Pero en esto, ¿verdad? Ya no es, le voy a recomendar modificación de nada. Esto es consider, ¿verdad? Ya el cateterismo o el procedimiento invasivo. Y de nuevo, esta es uno de nuestra institución, tenía varias áreas. Esto es placa, esto solamente es calcio, eso no es ni contraste. Entonces, esto aquí que estamos viendo es esa área sin realce de contraste. Entonces, hablaba de que ahora tenemos el CARBATS, el volumen 2, y los modificadores que se añadieron, ¿verdad? Es ese burden de la placa, que les voy a dar zoom aquí para que lo puedan ver. Cuando hablamos de P1 es placa leve, así que es un calcium score de menos de 100. P2 de 101 a 300, P3 es severo hasta 999 y P4 es más de 1000. Se supone que ese de más de 1000 no lleguemos ni a inyectarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo tanto calcio me va a causar artefacto, el famoso blooming artifact del calcio, que si yo lo que veo es un chunk de calcio, como yo digo, una placa de calcio bien significativa, yo no sé si eso es contraste o no, yo lo que veo es calcio, ¿verdad? Y a veces tenemos estos pacientes que tienen un tubo PVC, es lo que uno ve. Pero ¿por qué los inyectamos? Los podemos inyectar en el caso de que sea un preoperative planning, lo que queramos ver. Que si queremos ver cuán grandes son o no esas coronarias, va a aguantar un CABG, ¿dónde le puedo poner los puntos de la cirugía? Esos son los pacientes, ¿verdad? Para eso es que los inyectamos. Y los otros modificadores, ¿verdad? Vamos a añadir una N si el estudio es no diagnóstico. Comunicamos también si tiene la presencia de stents, si se ven patentes, si tiene grafts, si también están viables y si la placa es de alto riesgo. Y a mí me encanta esta imagen porque este estudio quedó bien bello. Esto es una Lima to LAD. Miren qué bello, esto es por CT. Estamos viendo desde donde se inserta y miren todo el contraste pasando. Así que no solo se veía bonito, sino que está patente y está funcionando. Y eso es una de las indicaciones para las que hacemos este estudio. Así que CARBATS ahora no solo le añadimos la P para hablar del plaque burden, sino que también se supone que se pongan en orden. Yo pongo CARBATS 0/P/ y ahí le sigues añadiendo las distintas cosas, ¿verdad? El primer modificador debe ser la N, si es diagnóstico o no diagnóstico. Si tiene una placa de alto riesgo, que es que esa placa son esas placas de baja atenuación,
que son las que son vulnerables, ¿verdad? El modificador de isquemia, que es cuando se le añade fractional flow reserve. El modificador de que tenga un stent, graft o excepciona. Voy a explicarles cada una, ¿verdad? No diagnóstico. Y como les mencionaba, siempre se le da el CARBATS de la peor parte. Aquí, la LAD la veo bien bonita, veo la placa, veo todo. En este caso tenía P2, pero era un CARBATS 3, estaba causando moderado. Pero la RCA es no diagnóstico, porque esa mid-RCA, yo no sé si eso es movimiento, yo no sé si hay placa ahí. Así que se le pone a sí mismo, se le va a poner, esa es el área de no movimiento, y se le va a poner CARBATS 3. Mírenlo aquí abajito, P2N. Y la N se refiere a que yo no puedo excluir enfermedad obstructiva en ese segmento en particular. Y se supone que yo les digo a ustedes en qué segmento fue. El modificador S es cuando tiene un stent, como les mencionaba. Miren, aquí un stent de la LAD. Se supone que le mencionemos si se ve patente o no. Lo mismo para el modificador G, que es que tenga la presencia de un graft o un bypass graft. Y de nuevo, se supone que le digamos de dónde son, si son arteriales, si son venosos, qué están comunicando con qué y si la anastomosis está patente. Si añadimos el modificador de high risk plaque, estas son las placas que antes se conocían como vulnerables y son esas placas, cuando vemos placas no calcificadas de baja tonación, se supone que tengan un Hansfield Units de menos de 30 o que veamos positive remodeling. Esos son los pacientes que tienen una placa de alto riesgo. Y eso, ¿verdad? Cuando nosotros vemos eso, lo tenemos que añadir porque estos pacientes pueden tener un CARBATS de 2, puede ser leve el grado de estenosis que esté teniendo, pero la placa es de alto riesgo, ¿verdad? Y eso hay que añadirlo, es sumamente importante. Entonces, quería dedicarle unos minutos a este slide porque esto es lo nuevo en el mercado, esto es lo que queremos empezar a hacer. Y esto es el famoso Fractional Flow Reserve. Esto antes se hacía por cateterismo de manera invasiva, pero ahora lo tenemos por CT. Y lo importante con esto es que nosotros podemos decir que un paciente tiene una estenosis de hasta 69%, como yo les dije ahorita, esos moderados, que van de 50 a 69%. Pero esa placa, si lo hablamos por términos de CARBATS, se le añade a lo que dice CARBATS 3, y eso es que puede tener o no hemodynamically significant, es la oración que dice el CARBATS 3. Pero, ¿cómo yo sé si es hemodinámicamente significativa? Pues Fractional Flow Reserve es para eso. Y eso me va a decir cuál es el ratio, ¿verdad?, del flujo máximo que yo tengo a través de un punto estenótico de la coronaria versus el flujo que habría por esa área si esa coronaria estuviera normal o sin enfermedad. Esto se calcula ahora, es un algoritmo. Nosotros tenemos las imágenes, tenemos esa información, se envía esto a un software y ellos nos van a decir si tiene isquemia o no. Esto no se supone que se le haga a todos los pacientes, esto se le hace a los pacientes que tienen un CARBATS de 3 o más. Y de nuevo, era por lo que les mencionaba, porque en el CT si yo tengo mucha placa o si yo tengo esos pacientes que están in the line, in the fence, me está causando esto significativo o no, estos son los pacientes que se van a beneficiar. Así que esto es lo que más recientemente tenemos. Y se les añade, como les mencionaba, se les pone I positivo, I negativo o I más o menos, que son los borderline. Si tiene menos de 0.75, eso está anormal, así que tiene isquemia positiva. Más de 80 está normal, el ratio está normal en ese paciente. Y borderline, esos 0.76 a 0.80, que de nuevo son los que hay que considerar, cuáles son los síntomas de ese paciente, si la farmacología en la que ese paciente está, ¿verdad? Y vamos a depender, esos son los que son case by case. Nosotros también por CT podemos hacer myocardial CT perfusion. Esto antes nosotros lo veíamos, casi siempre lo mencionábamos nada más en MRI, pero se hace también por CT, se le dan los mismos fármacos al paciente para poder hacer y vemos literalmente si hay defecto o no. Y esos defectos de perfusión los leen igual que los leeríamos en los otros estudios de medicina nuclear y se le añaden como un modificador al CARBATS. Esa es la razón por la que los tenemos. Pero no quería solo hablarles de enfermedad coronariana, ¿verdad? Porque el corazón tiene otra anatomía, otras funciones, otras cosas que podemos hacer. ¿Y cuáles son las otras cosas que nosotros podemos evaluar con CT? Me encanta siempre poner esto, ¿verdad? Para que vean que con el CT, si yo lo hice retrospectivo, les mencionaba ahorita que tenemos toda la información. Así que si lo hacemos retrospectivo, yo le puedo hablar de función, ¿verdad? No solo voy a ver el movimiento y lo hacemos en los mismos planos que se hace por eco para que de nuevo hablemos el mismo lenguaje, sino que yo voy a ver en uno de esos pacientes que tengo CARBATS 3.
tengo CARBATS 3, pero tengo algún defecto de movimiento en la pared, pues yo con más certeza les puedo decir a ustedes, mira, este paciente está teniendo isquemia. Y yo evalúo al paciente también con Simpson's Method, igual que lo harían ustedes, calculo el ejection fraction y cuál es el flujo, ¿verdad?, que tenga ese paciente y si está causando algún defecto en la función. Así que el CT ha ido avanzando, ya no solo vemos esa información estructural y anatómica, sino que también podemos evaluar función. Lo otro que mencionábamos, que les dije ahorita, sudden cardiac death, ¿verdad? Pues cuando sospechamos que algún paciente tiene algún curso anormal de las coronarias. Este videito que tengo aquí va un poquito lento, pero en este paciente, voy a enseñarles. Aquí ven un vaso bien finitito, thin light, que está pasando. Eso es la left main saliendo de la RCA y tiene un interarterial course. Y en este caso tengo la LCX saliendo del right coronary cusp, se va retroórtico. Así que estos son los pacientes para los que yo los evalúo, ver por qué este paciente tiene enfermedad coronariana. No todas las enfermedades coronarianas son calcio, es lo que yo digo. Así que, ¿verdad?, para evaluar eso. También podemos establecer estratificación de riesgo de enfermedad coronariana con un calcium score. El calcium score CT está indicado a los pacientes asintomáticos de riesgo intermedio o bajo, y este es su primer estudio de imagen que se le hace. Cuando se hace el calcium score, yo pongo el calcio que tenga ese paciente en el MESA calculation o el multi-ethnic calculation. Si el paciente no tiene 45 o 84 años, está fuera del MESA calculation. Y el MESA calculation lo que hace es decirme el riesgo de que ese paciente tenga un evento coronariano en los próximos 10 años. Así que la importancia con eso es que si el paciente tiene menos de 45 años y yo le veo calcio, puede ser un calcium score de 10. Eso es significativo porque no se supone que tenga ningún tipo de calcio y por eso es que no está en el MESA calculation. Pero la estratificación del riesgo de MESA calculation es importante porque me establece, no es lo mismo una mujer de 46 años, blanca, que no padece de más nada, que tenga un calcium score de 100, a un señor de 75 años, de tez negra, que ya tenga 1000 enfermedades y tenga un calcium score de 100. El señor está bien, la mujer no. El riesgo no es el mismo. Así que por eso es que se hace, porque el calcio no representa lo mismo para todos los pacientes. Como les mencionaba anteriormente, otra de las indicaciones, ¿verdad?, es para cuando vamos a implantar cuando hacemos implantación de válvula aórtica a través de catéter. Estas son las medidas que les damos, estas son las básicas que hacemos, ¿verdad? Pero es para ese assessment preoperatorio. Lo que yo le trato de decir siempre a mis residentes es que la importancia de hacer este CTA antes de implantar un TAVI no es solo darle las medidas al cardiólogo intervencional que va a hacer este procedimiento, sino es decirle qué pacientes se colgaron, ¿verdad?, cuáles no se les va a poder hacer el TAVI, así que no tienen acceso, si las coronarias están saliendo muy bajitas, si están muy cerca del annulus, todas esas cosas que puedan representar que el paciente no sea un candidato para implantación por catéter. Lo otro, ¿verdad?, como les mencionaba anteriormente, para hacer evaluación en los pacientes que tienen AFib, que van a tener algún tipo de procedimiento como ablación, que se miden los ósteos de las venas pulmonares, ¿verdad? Se les dan las distintas medidas, pero no solo se le dan las medidas de las venas pulmonares entrando al left atrium, sino que también se le dice si ese paciente tiene trombo en el left atrial appendage o no, y también se le pueden dar otras medidas si así el médico lo requiere, también de los accesos. Pero nosotros podemos evaluar si tiene anatomía variante, tiene venas de más, tiene venas de menos. Eso es lo importante, ¿verdad?, de hacer este estudio. ¿Cuál es el tamaño de esas venas? No vaya a ser que el electrofisiólogo va a quemar y entonces se encuentra con que tiene una vena súper gigante que no puede darle tratamiento, o van a poner un Watchman y no cabe, ¿verdad? Eso es lo importante de hacer este estudio. Así que les enseñé primero dónde empezamos, estábamos en lo que estamos haciendo ahora y cuál es el futuro de CARBATS, ¿verdad? Pues el futuro de CARBATS, recuerden que esto es un documento, como quien dice, vivo, ¿verdad? Quiere decir que a medida que nuestros CT siguen avanzando y las imágenes siguen avanzando y cada vez tenemos más softwares y más cosas que estemos haciendo, ¿verdad?, pues ese documento va a ir cambiando. Así que lo tratamos de mantener, se le dan evaluaciones para mantenernos up to date con la comunicación. Y lo que para mí siempre es importante es que es una manera de estandarizar nuestros reportes y de que no importa si se lo leí yo, se lo lee la doctora Sade, la doctora Oulet, todos le leamos lo mismo y todos los cardiólogos entiendan lo que nosotros le estamos tratando de comunicar a ustedes. Y quería, antes, ¿verdad?, de terminar,
darle unos mensajes, que es lo que yo sé que lo que más me llaman, y perdón que use aquí esta orden, tapelo del paciente, pero lo que siempre me preguntan es, ¿cómo ordeno el estudio? Pues Coronary CT Angiography with Calcium Score. Esa es la orden, ¿verdad? Que van a poner. Si el paciente es menor de 50 años, no tiene que ponerle el Calcium Score, a menos que sea el riesgo. ¿Es importante, doctora, que le ponga angiography? Sí, es importante, porque si no, el plan no me lo va a cubrir. Necesitamos saber, esa A es importante para saber que es con contraste. Así que Coronary CT Angiography with Calcium Score es la manera en la que lo ponemos. Estos son los CPT codes que se utilizan para evaluar cuando hablamos de cardiovascular CT. Usualmente, si hablamos, ¿verdad? Yo les hablaba del coronaria, pero hay uno también que es el CT Heart 3D Evaluation for Morphology and Function. Esos son los de las congénitas, esos son los pacientes que tienen masa, los pacientes que son preablaciones. El de coronaria es aparte, es el 7.2, que termina en 7.2. Y cuando el paciente ya tiene bypass graft, es el 7.4. Pero ahora recientemente se añadió el 75580, que ese es el del Fractional Flow Reserve. Eso está como un add-on, ¿verdad? Pero hay un código que el doctor Salvando, ¿se acuerda cuál era el otro? 77, que ese ya incluye los dos, el del CT y el del Fractional Flow Reserve, el add-on. Pero plaque analysis. Por eso, porque el 75580 es solo el Fractional Flow Reserve. So, eso yo no lo puedo hacer si no tengo el CT de coronaria. Eso es un add-on. Los que están arriba son los que se hacen solitos, por sí solos. Pero el 75580 se le añade, es como un modificador. Pero, ¿cuál era el otro? 77. Ese es el add-on para el plaque analysis, que también se puede hacer con el software. Entonces, lo otro que siempre me preguntan, ¿verdad? Es, doctora, ¿qué le digo al paciente? Nosotros cuando se le da la cita, se le da unas instrucciones al paciente, pero lo más importante es el pulso, ¿verdad? Y además de que el paciente pueda cooperar, es ese pulso. El target que los médicos me preguntan, ¿qué quieren? Yo prefiero que esté en los 60s, ¿verdad? Pero depende del scanner que yo tenga, puedo aguantar hasta 75, hasta 80, depende del scanner. Pero el goal para nosotros es que sea en los 60s. Estos pacientes pueden tener si tienen una contraindicación a beta blockers y ustedes saben, porque lo siguen, que ese paciente siempre tiene el pulso beta bloqueado, pulso elevado, les agradezco que me les den heart rate rhythm control medications antes de que llegue a mí, ¿verdad? Porque nosotros lo que le vamos a dar son estos beta blockers. Dependiendo del setting, ¿verdad? Si está en un setting hospitalario, se le dan 5 miligramos de metoprolol IV hasta 25 miligramos. Si está en un setting outpatient, se le da metoprolol oral, 50 miligramos, una tableta, se espera. Si no ha bajado el pulso, se le dan 50 más o hasta 100. Pero de nuevo, las instrucciones van a variar dependiendo del setting, si es outpatient o si es inpatient. Pero lo más importante, el sweet spot es que esté en los 60s, ¿ok? We can wiggle hasta 75, 80, depende del CT, pero eso es lo más importante. Se supone, ¿verdad?, que se le pregunta al paciente, y por eso si ha utilizado Viagra o Cialis en las pasadas 24 a 48 horas, esa sí es una contraindicación para darle la nitroglicerina, pero dependiendo del setting, ¿verdad? Porque en veteranos no le dan nitroglicerina, así que depende de dónde esté, no requieren la nitroglicerina. Así que esas son las únicas, como les mencionaba ahorita, contraindicación absoluta es que sea alérgico al contraste, pero, ¿verdad? No, yo trato de no cancelar estudios. Esto es lo que yo necesito, es que me ayuden para el rate control. Y con todo eso yo siempre llamo al médico primero y le pregunto, mira, a este paciente le puedo dar un poquito más, ¿qué me recomiendas para que podamos ayudarnos? Así que, dudas, preguntas.